Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que han venido. Sean bienvenidos al CIEDI, a la Universidad Nacional de Río Negro en este contexto, aunque estén en sus casas, en sus oficinas o en donde les toque recibir este ciclo de charlas. Queremos darle la bienvenida porque hoy es un día especial porque comienza el ciclo de charlas, es la inauguración de este ciclo de charlas del CIEDI. Quiero presentarme para aquellos o aquellas que no me conocen. Mi nombre es Mariana Rulli, yo soy docente e investigadora de la Universidad Nacional del Río Negro y la directora del CIEDIS, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad. Y bueno, estamos muy contentos, muy contentas de empezar con este ciclo de charlas. Estuvimos pensando en el contexto de los primeros meses de cuarentena y que después de reflexionar le quisimos dar el título que contiene un poco las ideas que vamos a ir siguiendo a lo largo de este ciclo, que es investigar desde el sur en ciencias sociales y humanidades en estos tiempos que nos tocan, que son los tiempos de pandemia. Y uno de los objetivos que nos propusimos, además de este objetivo principal, que es el del encuentro a través de este espacio virtual, pero de seguir encontrándonos a discutir y a reflexionar sobre nuestra realidad desde las ciencias sociales y las humanidades, también nos dimos como objetivo intentar brindar un espacio para los que estamos investigando en este contexto, pero sobre todo abierto a la comunidad en general, para pensar aquellos temas que investigamos en nuestros centros, ¿sí? Entonces, este ciclo de charlas tiene como particularidad que sea un ciclo de charlas situado en las problemáticas que analizamos en el centro y también a partir de invitaciones a investigadores e investigadoras de otros centros que nos acompañan, porque bueno, no investigamos ni solos ni solas, sino que también investigamos con otros, y la idea era poder generar este espacio de discusión y de encuentro, sobre todo para pensar este contexto, ¿sí? La metodología del ciclo de charlas en general es que todos los viernes a las 6 de la tarde, de aquí hasta el 2 de octubre, nos vamos a encontrar, o hasta el 10 de octubre, perdón, nos vamos a encontrar. Ustedes se pueden inscribir a todo el ciclo completo, que por supuesto los invitamos a que participen del ciclo completo, y si no, aquellas charlas que estén particularmente interesados y van a ir recibiendo los links para poder participar. La metodología es que, bueno, va a haber un presentador o presentadora, uno o dos presentadores que van a hacer una exposición inicial sobre la temática que nos convoque ese día. Hoy tenemos al doctor Javier Serrano, y ahora lo voy a presentar. Les vamos a pedir que todos mantengan en lo posible el micrófono y la cámara cerrada durante el momento de la exposición para evitar la congestión de la red, ¿sí? También les vamos a pedir que si quieren hacer comentarios y hacer preguntas, los vayan volcando en el chat y yo los voy a ir recogiendo. De ser posible, quizás pueden pedirme la palabra y de ser posible intentaremos generar un debate más fluido y que no sea yo solamente la que lea la pregunta, sino que también pueden hacer aportes. Lo siguiente, que es parte de la metodología, es que esta charla está siendo grabada y que después la vamos a tener para su difusión y para su divulgación, para compartirla, y esto es una gran herramienta que nos permiten estas charlas. Voy a presentar, antes de presentar la charla de hoy, les quiero presentar la charla del viernes próximo, que es sobre la escuela en cuarentena, viejos y nuevos problemas, y que nos va a acompañar la doctora Soledad Bercelino, que es investigadora del CIEDIS, y el doctor Bernard Charlot, que es profesor de la Universidad de París 8. Eso el viernes que viene está avisado, y vamos a ir avisando también por las redes y además a partir de los datos que ustedes dejaron en el formulario de inscripción, ¿sí? Entonces, ahora sí, no quiero gastar más tiempo y quiero presentarlo al doctor Javier Serrano, que como ya les dije, es investigador de nuestro centro, del CIEDIS, y además se desempeña como profesor en nuestra universidad, la Universidad Nacional del Río Negro. Javier es licenciado en Antropología por la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, y también es maestro y doctor con una mención honorífica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, ha sido también becario postdoctoral de la Universidad de California en San Diego, y hoy nos acompaña y nos va a hacer una presentación
que ha titulado La cuarentena como situación crepuscular. Y va a tener hoy una metodología especial. Javier lo que va a hacer es hacernos una primera presentación con un corte que va a estar abierto, corregime Javier si me equivoco, que va a estar abierto a preguntas y comentarios, y una segunda parte de exposición abierta a comentarios y a aportes y preguntas y al debate. Así que vamos a tener dos momentos diferentes de exposición. Y otra cosa que les quería decir, por algunos problemas técnicos, yo voy a proyectar en pantalla en algunos momentos que Javier esté haciendo su presentación, bueno, algunas cosas, algunas imágenes que Javier nos trajo para compartir en el día de hoy. Así que una vez que él empiece con su presentación, en algún momento verán que cambia y aparece en la pantalla las imágenes que trajo Javier para compartir. Bueno, si nos escuchan bien, creo que es un buen momento ya para comenzar. ¿Te parece? Yo voy a ir admitiendo, no te preocupes por los ruidos que aparecen, voy a ir admitiendo a las personas que están llegando un poquito tarde. Así que Javier, te doy el adelante para que puedas comenzar y muchas gracias por empezar e inaugurar este ciclo de charlas del CIEDES. Bueno, muchas gracias, me da mucho gusto empezar con esto, me parece una excelente idea. ¿Cómo están todos? Todas, no sé quiénes se estarán sumando, pero todas son bienvenidos, bienvenidas. Sí, en efecto, vamos a hacer entonces la presentación en dos partes. Las dos partes son en realidad muy diferentes. Voy a explicarlo de una vez. La primera tiene que ver más directamente con el título de la exposición, que es sobre la cuestión crepuscular, la definición de la cuarentena como situación crepuscular. Y una segunda parte donde quiero presentar a discusión a la gente del centro y en general, que refiere a la perspectiva de desastres aplicada a la cuestión del COVID. Yo estaba bastante indeciso a meter, digamos, la cuestión del enfoque de desastres sobre la cuestión del COVID, pero veo que otros autores, ya que están en la materia, han enfocado la cuestión del COVID en este marco, y a mí me parece muy oportuno, así que quiero presentarlo a discusión, y eso va a ser la segunda parte, que es mucho más práctica, menos densa, menos intrincada que la primera. Entonces, para comenzar, bueno, me gustaría saber si me están escuchando bien, si no hay problema de que se entrecorta y todo eso. Yo te escucho muy bien, Javier, se te escucha y se te ve muy bien, así que supongo que el resto también, ¿no? Bueno, vamos entonces a comenzar. Bueno, ahí estoy en el chat viendo que se ve muy bien, se escucha bien. Bueno, entonces, algunos de ustedes habrán recibido hace un tiempo atrás un texto que escribí sobre la cuestión del COVID, que salió publicado ya a fines de junio en una editorial mexicana, y ese texto es un poco la base de la primera parte de la presentación. Pero no voy a hacer yo una reseña de ese texto, sino que voy a presentar más en profundidad lo que entiendo como situación crepuscular, y por qué es útil para definir la situación de la cuarentena. Sin embargo, sí me gustaría que quede disponible el link del libro, que es de acceso libre. Si es muy tortuoso, me pueden pedir a mí, yo le envío el capítulo, es un capítulo dentro del libro, eso puede tener alguna dificultad a la hora de bajarlo a sus computadoras o dispositivos. Pero bueno, ahí está, es de lectura bastante ágil, no tiene mucho sentido que yo haga, digamos, un resumen de eso que ya está ahí escrito, pero sí quiero profundizar en esta primera parte sobre la situación de la cuarentena como crepuscular, ¿no? De hecho, sea de paso, estamos entrando al crepúsculo, así que es bastante propicio, creo. Bueno, empezando por lo más obvio, todos sabemos ya a esta altura del partido que como se ha presentado la pandemia, es digamos, un fenómeno extraordinariamente complejo, multidimensional, multifacético, un monstruo de muchas cabezas, y a la vez extraordinariamente dinámico. Esto es una novedad, digamos, pero lo quiero decir en el sentido de que es muy importante
no limitar o no constreñir el tema de la situación que estamos atravesando al problema de la salud exclusivamente, porque hay una serie de problemas que exceden la cuestión específica de la salud y en la cual nosotros podemos participar, digamos, con mayor, digamos, solvencia. La parte epidemiológica, eso está muy bien, debe estar en manos de especialistas, yo no lo soy, creo que no tenemos ningún epidemiólogo cercano acá en el centro, entonces nada de lo que yo diga va en contra de lo que dicen los epidemiólogos, eso quiero dejarlo claro de una vez. Más bien es ofrecer una mirada un poco diferente que busca, en todo caso, articular o complementar lo que hacen los epidemiólogos. Bueno, dicho esto, también hay que decir que estamos en el medio de la tormenta, es decir, no es que nosotros estemos presentando resultados de algún tipo de investigación, sino que ofrecemos reflexiones de alguna manera preliminares. Y es muy interesante, cuando yo empecé a escribir sobre COVID por ahí del mes de marzo, ahí decíamos, cuando fue una invitación, me invitaron para hacerlo, yo digo, bueno, pero ¿qué vamos a escribir si estamos en el medio? Decía yo, y ahora siento que estábamos en el principio de la pandemia ya en marzo y que ahora estamos quizás en la parte álgida o en el medio de la tormenta, no lo hemos pasado. Así que en esas condiciones estamos. Fue muy interesante, la persona que me invitó me dice, yo le decía, pero bueno, ¿qué tipo de aporte podemos hacer nosotros estando esto tan reciente, tan sobre la marcha? Y me dice, bueno, mira, lo que estaría bueno es que hagas lo siguiente, que presentes lo que es importante para vos en el lugar donde estás desde tu posición profesional, digamos. Y es decir, como antropólogo. Y bueno, a mí me parece interesante y de alguna manera también voy a guiar toda la exposición a partir de esto, es decir, voy a presentar las cosas que bien o mal son las que yo considero importantes, y no quiere decir que no haya otra cosa importante, pero son las que yo estoy más preparado para discutir. Entonces, en términos ya más específicos, eh, nosotros estamos profundamente afectados desde el inicio, me refiero a toda la sociedad, a todos nosotros, por la pandemia en varios sentidos. Sobre todo ha exhibido, digamos, la fragilidad de las saludes propias de cada quien, la situación, pero también de fragilidad del sistema de salud, de los sistemas, diferentes sistemas de salud de nuestros países y de los estados, pero a la vez también nos pone frente a la cuestión más trascendente que tenemos, que es el problema de la posibilidad de la muerte, que se presenta como mucho más posible, digamos. Y tanto esto puede analizarse o verse en dos niveles. Uno es la muerte personal, que uno quizás llegue a aceptarla como algo inevitable, pero también tenemos la muerte de los seres queridos y de las personas en general. Es decir, también exhibe la fragilidad de la especie inclusive humana, ¿no? Estamos sometidos a situaciones de estas que están fuera de nuestro control. Después vamos a ver en la segunda parte que en realidad hay cosas que están bajo nuestro control y vale la pena profundizar en eso. Entonces, todo esto contribuye, la presencia de fondo de la finitud de los seres humanos, que es lo que alienta lo que llamamos en antropología una condición liminal, es el término que usamos. Yo, en términos, si fuera digamos, un artículo en términos más técnicos, yo tendría que poner en situación liminal en vez de crepuscular, pero crepuscular es, digamos, una metáfora de esto. La condición liminal surge en la antropología a través de los estudios de los ritos de paso, ¿no? Allá por 1900 y tantos, un antropólogo francés de origen alemán, Van Gennep, presentó esto de los ritos de paso y se fijó que había una situación intermedia entre un estado inicial y uno posterior al que llamó liminal. Y la liminalidad es ese estado intermedio donde las cosas aún no se definen, no es ni lo anterior ni es lo que ha de venir, es decir, es lo que está en el medio y tiene algunas características. Es decir, hay una gran ambigüedad, hay una indefinición, hay una ansiedad particular vinculado al hecho de la incertidumbre vinculado a ese momento, el hecho de que no se sabe bien qué es lo que ha de
de venir, ni si ha de suceder finalmente una etapa posterior, porque se ha visto que la etapa de liminalidad puede extenderse mucho, le llamamos entonces liminoide en términos técnicos, y esta es mi caracterización de una situación liminal. Yo pienso que muchos de nosotros, es decir, no solo yo, esto no es una forma de expresar mis sentimientos, digamos, mi situación emocional, sino más bien de tratar de interpretar cómo estamos experimentando muchos de nosotros esta situación de la pandemia en situación de encierro, ¿no? En un primer momento, pero que se ha prolongado, es decir, aunque se afloje la situación del encierro, eh, de todas maneras la situación continúa, a mi modo de ver, pudiendo caracterizarse como liminar o crepuscular, digamos. Esto es lo esencial, digamos, de la condición crepuscular. Esta situación de enorme ambigüedad, de no saber, no tener en claro cómo son las cosas y cómo han de ser, digamos. Pero resulta que cuando me pongo a armar esta presentación, me puse a revisar un poco y pensaba yo, de manera bastante insólita para mí, citar una frase de Gramsci, Antonio Gramsci, a quien yo admiro profundamente como ser humano. He leído un poco de su biografía, es extraordinaria, una persona de un valor enorme, una estatura intelectual, digamos, tremenda, pero que a mí, la verdad que el modelo de la hegemonía, entonces a mí nunca me convenció del todo por razones que no tiene caso discutir. Eh, y sin embargo, pensaba citarlo porque habitualmente cuando nosotros nos referimos a la situación del capitalismo, nosotros decimos, bueno, ya lo dijo Gramsci en su momento, el capitalismo es un mundo viejo que no termina de morir, pero el mundo nuevo, venía a ser el socialismo, no acaba de nacer. Y yo como no me acordaba exactamente la frase, digo, voy a revisar. Dicho sea de paso, el Gramsci escribe en situación de aislamiento también, estaba en la cárcel, ¿no? Los cuadernos, famosos cuadernos desde la cárcel, en la entreguerra, ¿no? En el año 30 por ahí, o en los años 30. Me voy a buscar en mi ficha, porque yo leí esto hace tiempo, y encuentro la frase de la siguiente manera, dice, bueno, el mundo viejo no acaba de morir, y el mundo nuevo no acaba de nacer, y agrega, es muy raro que esto no estuviera en mi memoria porque lo había escrito, y en el claroscuro, dice, habitan los monstruos. Esto para mí fue una cosa extraordinaria, ¿no? Porque, bueno, si interpretamos bien a Gramsci, yo creo que se refería por monstruos a los grandes y graves problemas que atravesamos en esa situación intermedia. Yo le doy un contenido más, por decir algo, asiático, es decir, los monstruos pueden ser buenos o malos, y en realidad va a haber monstruos buenos y malos, y es una forma de interpretar eso, pero esta situación definida como de claro oscuro por Gramsci me pareció extraordinariamente interesante. Y por otro lado, también me quedó resonando en la cabeza el uso de la palabra crepuscular. Ustedes saben que a veces cuando uno escribe es realmente bastante misterioso la forma en que aparecen las palabras. Entonces, más allá del ejercicio, digamos, y el hábito, siempre es un poco misterioso eso. Me puse a revisar, en un momento hice la conexión de que yo había leído y había utilizado a un gran filósofo en su momento, hace ya muchos años, hablo de 2007, 2008, a un gran filósofo para mí, un enorme filósofo, que es Ernst Bloch, en alemán, ¿no? B-L-O-C-H. Ernst Bloch tiene un libro extraordinario que se llama El principio de esperanza, que sería bueno adquirir, aunque debe costar eso saladito porque son 4 volúmenes muy importantes. El principio de esperanza tiene en la primera parte, vengo hallando también en mi ficha, una sección que se llama El crepúsculo hacia adelante. Entonces, Bloch pone, y todas estas cosas, digamos, son coherentes con lo que yo planteo sobre lo crepuscular. Digamos, no es que es simplemente una llamativa coincidente, sino que hay una estructura coherente de reflexiones con relación a lo que podemos llamar crepuscular. Y la sección tiene un título extraordinario, se llama El crepúsculo hacia adelante, porque lo que reflexionaba Bloch es que dice que hay momentos que son preconscientes, está un poco en el sistema que usan que se usa en psicología, pero mucho más en el sistema arraigado del inconsciente que viene de Leibniz, es decir, de antes.
Y el preconsciente es una situación del tipo de ensoñación, donde uno está un poco abstraído de la realidad y es muy creativo. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo, vamos a ver ese ejemplo. Es decir, que está escribiendo ahí, no es que tenga pensado lo que va pensando las palabras, sino que las palabras van surgiendo en un estado, digamos, de ensoñación especialmente creativo, pero que sobre todo está volcado hacia adelante, es decir, hacia lo que ha de venir, que uno aún no sabe qué es, pero está enfocado hacia lo que ha de venir, hacia adelante, ¿no? Les copié una frase, un escritor maravilloso o un traductor espectacular, escribía en alemán, yo no he leído en alemán, les transcribí aquí una frase, dice Ernst Bloch, en El Principio de Esperanza: la vida significa mañana en el mundo. La vida significa mañana en el mundo. Un tremendo escritor. Él se refería digamos, o hizo todo su trabajo intelectual como filósofo, judío, escapado de la guerra a Estados Unidos, pierde sus notas, vuelve a escribir el libro en Estados Unidos, eh, um, y hace toda su reflexión en torno a la función utópica en los seres humanos. A mí siempre me interesa mucho y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos ahora investigando en el proyecto de investigación, pues trabajamos sobre proyectos de vida. La función utópica del ser humano tiene poco que ver con lo irrealizable, digamos, con la utopía como sinónimo de algo que inalcanzable, irrealizable, sino más bien con aquella disposición que tenemos los seres humanos a fijarnos futuros imaginados, objetivos quizás, que están presentados para horizontes de futuro, y eso nos permite orientar acciones hacia ahí. Es muy interesante porque la pregunta de investigación que tenemos nosotros es: ¿de qué manera incide la imaginación del futuro, es decir, el proyecto de vida, en el presente, en la forma en que nosotros resolvemos cuestiones y tomamos decisiones y llevamos adelante la vida cotidiana? Es cómo el futuro incide en el presente, ¿no? O en términos más estrictos sería cómo el futuro imaginado incide en el presente nuestro, ¿no? La antropología, dicho sea de paso, está muy mal preparada para eso, ha estado mucho más enfocado, digamos, al modo de la historia, en cómo los procesos constituyen el presente, y todos los conceptos, incluido claramente el de cultura, están pensados para eso, y mucho menos para entender cómo el futuro, digamos, afecta la vida corriente cotidiana. Dicho sea de paso también, algunos antropólogos como Esteban Crotz, que son muy reconocidos, y Alicia Barabás también, de quien la escuché en una conferencia hace muy poquito, se han centrado en Ernst Bloch para lo que han escrito sobre utopía, que ha sido extraordinario en ambos casos, ¿no? El libro de Crotz no tiene desperdicio. También hay los antropólogos franceses, se han apoyado en Bloch, en fin, la gente que trabaja sobre utopía, insisto, no como sinónimo de algo irrealizable, tienen como una referencia ineludible a Bloch. Bien. Ahora, también en antropología nosotros consideramos, y acá vamos una de las ideas que tengo para esta posición también, es, digamos, ofrecer una perspectiva, digámoslo de esta manera, desde la antropología, es decir, qué hay en la antropología, en la tradición de reflexiones y estudios en la antropología que puedan servirnos para abordar el tema de la pandemia a la luz de la situación crepuscular. Entonces, nosotros decimos, y bueno, ya que estamos, paso el chivo, también hay un artículo de muy reciente publicación, en el mes de marzo, sobre esta cuestión que voy a hablar ahora, un artículo mío que salió en una revista española, que es también de libre acceso. Podríamos copiar también este link, no lo tengo a la mano. El trabajo de campo para nosotros es lo esencial, es decir, no hay construcción del conocimiento concretamente antropológico sin la experiencia de campo. El trabajo de campo es todo, es algo muy difícil de explicar en contextos académicos, digamos que permanece un poco ajeno a lo que hacen los antropólogos, pero lo que quiero decir es que el trabajo de campo tiene una enorme importancia, y a pesar de que muchas cosas se resuelven del escritorio, no es posible, al menos pues yo no lo veo así, hacer
conocimiento verdaderamente antropológico solo en el escritorio. Es decir, necesitamos el trabajo de campo, y el trabajo de campo tiene una condición muy particular, y es que los primeros trabajos de campo, sobre todo cuando es intensivo, prolongado, es un verdadero rito de iniciación, digamos, no de paso. Para mí, de hecho, el que hace es un rito de paso en el sentido que te convierte en antropólogo, ¿no? Puedes haber aprobado todas las materias, pero realmente es estar en el campo lo que te convierte en antropólogo, ¿no? Yo estudié en el CIESAS, dicen en México, que ya dio el nombre de la institución Mariana, y en el CIESAS uno de los fundadores fue Ángel Paler, pues un legendario antropólogo, de origen catalán, y tenía una frase que circula en la institución que siempre se recuerda, que él decía que el órgano más importante de los antropólogos no es la cabeza, sino que son las piernas, porque tiene que andar en el terreno, hay que caminar, hay que andar entre la gente. Y es una experiencia profundamente transformadora. Sobre eso es el artículo que escribí. Lo pueden googlear, yo pienso que va a salir, se llama La incertidumbre y las tareas imposibles. Como se verán, como digamos, ustedes verán por el título, lo repito, es la incertidumbre y las tareas imposibles. Eh, a mí el tema de la incertidumbre me interesa, ¿no? Pienso que esto es fácil de entender. Tanto así, el trabajo de campo es una experiencia tan peculiar, tan transformadora, que hay una frase también extraordinaria de un antropólogo pues, que todos ustedes han escuchado hablar, que es Levi Strauss, así lo dicen en francés, no Strauss como a veces decimos acá. Y Levi Strauss tiene una frase en una de las introducciones más bellas que he leído en libro alguno, que es la introducción a Tristes Trópicos, un libro extraordinario con una parte etnográfica, bueno, que deja muchas dudas, pero la introducción es extraordinariamente bella, muy punzante. Tiene una frase que es escandalosamente poderosa para aquellos que hemos hecho trabajo de campo. Dice Levi-Strauss, una vez que el antropólogo ha hecho trabajo de campo, dice, nunca más en ningún lugar el etnógrafo volverá a sentirse en su casa, porque ha convertido todo aquello que ven extraño. Bueno, eso ya estoy agregando yo, ¿no? Dice, nunca más, dijo Levi-Strauss, un antropólogo volverá a sentirse en su casa. Tan así de transformadora es una experiencia de este tipo. Entonces, esa experiencia que es transformadora es también a la vez a lo largo de la carrera, digamos, del antropólogo, lo que provee la construcción, los elementos, digamos, los materiales fundamentales de la construcción del conocimiento. Es a partir de su propia experiencia, tenemos una técnica específica que es la observación participante, que es la experiencia en relación con los demás, involucrado en el fenómeno de estudio. Es un conocimiento, digamos, íntimo, en la intimidad de los fenómenos, eso es lo que quiero decir. Y entonces, allí esas son las bases, ¿no?, sobre lo que se edifica con el conocimiento genuinamente antropológico. Hay una frase que es casi un lugar común ya, la escucho muy seguido, digamos, entre los antropólogos, es que si originalmente los antropólogos se ocupaban de lo exótico y la idea era familiarizar para la sociedad civilizada, entre comillas, los mundos exóticos que se observaban, familiarizar lo exótico, esa era la idea. Actualmente lo que hacen los antropólogos es exotizar lo familiar, es decir, convertir en exótico lo que es familiar. Por ejemplo, es muy útil el ejemplo de una oficina donde hay de todo, rituales, estructuras subterráneas de poder, diálogos, en fin. Y el antropólogo tiene siempre a la mano la posibilidad de abstraerse en la observación participante y convertir algo que puede ser muy denso, muy pesado, en algo digno de observarse, incluso divertido. Pero está esa situación de estar, que por un lado está una proximidad total con el fenómeno y por otro lado la posibilidad de tomar una distancia. Si sale uno, digamos, bien de toda la experiencia, que no siempre es así con los antropólogos. Bueno, en todo caso es una disciplina, digamos, bastante realista, es decir,
Irrealista no es la palabra más exacta, pero es la más ilustrativa, en el sentido de que va a mirar cómo son las cosas. Los antropólogos van a ver cómo, querés saber de cómo se usan los teléfonos, no es que va a hacer una encuesta, va a ir a mirar cómo lo hace, va a estar ahí, va a usar, va a conversar, y de ahí va a construir, ¿no? Eh, y por esta razón también, las explicaciones que se proveen desde la antropología son más bien, digo yo, humildes, es decir, son limitadas. No se puede generalizar a partir de eso. Y sin embargo son también explicaciones imprescindibles, porque son incanjeables. Lo que se entiende, los procesos que uno llega a captar, digamos, desde la observación participante en periodos prolongados, ¿no? Tiene un poder extraordinario. Eh, Son irreemplazables por otro tipo de explicaciones más de otro tipo, que también son válidas, por supuesto, pero que no tienen este cariz que puede dar digamos, el enfoque antropológico. Bueno, después de, digamos, esta defensa así fervorosa de lo antropológico, podemos decir que qué es lo que fundamentalmente encuentra o se cruza en su camino en el trabajo de campo el antropólogo. Lo que se encuentra en el trabajo de campo es una pasmosa diversidad, una extraordinaria variedad de formas de vivir e entender el mundo que suele permanecer opaca, digamos, a quien va por la vida suponiendo que las cosas son muy parecidas a los propios pensamientos que cada quien tiene. Es extraordinario. Y ahora en la pandemia, la mirada del antropólogo, sobre todo, estar ofreciendo, supongo yo en adelante, digamos, el reporte de esta enorme variedad que va a haber en relación al COVID. No más por mencionarles algo, me vengo enterando que en Oaxaca, me parece que está conectado Adrián Ortega, un saludo Adrián, en Oaxaca me he enterado, que ustedes saben, en Oaxaca hay las comunidades, y muchas de las comunidades indígenas en diferentes, es una zona extraordinariamente diversa en términos culturales. Eh, Hay muchas comunidades que son indígenas, en tanto tienen, perdón, que son autónomas, en tanto, digamos, tienen autoridades que ellos mismos eligen por sus propios métodos, tienen un alto nivel de autonomía, y que se han cerrado, digamos, sus comunidades de una manera muy definitiva, también imponiendo cuarentenas muy duras, etcétera. Y se ha presentado el problema, no el problema, no, está mal presentarlo como un problema, se ha presentado la situación de que hay muchas embarazadas que están teniendo los niños en estas fechas. Entonces han vuelto a ponerse en práctica las viejas comadronas, digamos, que trabajaban con las parturientas para el nacimiento de los niños. Y el argumento que está atrás de eso, dicen, ya vamos a hablar de esto, es que claro que hay un riesgo grande en ir a los hospitales, ¿no? ¿Y por qué no confiar en el conocimiento tradicional donde las comadronas, digamos, atienden a los niños que están naciendo, que es lo que se hacía antaño? Entonces nosotros vamos a encontrar una variedad de prácticas, bueno, ahí pongo yo en ese capítulo que escribí, en Corrientes, por ejemplo, se usa mucho poner hojas de eucalipto en agua y se lo pone arriba, por ejemplo, de un calefactor, y entonces se va aspirando el vapor y eso se considera que es muy bueno para cuando los niños andan con moco, sobre todo. Esa es la cuestión. Entonces, yo tengo imágenes, yo me crié en Corrientes, en el pueblo donde me crié, de entrar a casas y ese aroma del vapor de eucalipto que con seguridad se está poniendo en práctica y bueno, algunos, bueno, tenía un pariente de por allá, me estaba contando que en efecto, que están usando las hojas de eucalipto para esto, y una serie de prácticas que exceden lo que nosotros llamamos, y acá viene la parte importante, la medicina médica hegemónica. Yo no sé qué tanto se conoce en otras disciplinas, de hecho les pregunto a los colegas si están familiarizados con esto, pero sé que los médicos, que hablé con algunos doctores acá, sí conocen la formulación que es muy famosa en los estudios de salud a nivel internacional y que es el autor de estas, allá por el 79 u 80, escribe un libro donde presenta la cuestión del modelo médico hegemónico. Y esto es que hay otros modelos de salud y enfermedad, que es uno de los grandes temas de la antropología, por cierto.
este, y que lo presenta Eduardo Menéndez, ¿no? Es un antropólogo argentino que trabaja, por cierto, en el CIESAS hace muchos años, ¿no? Y dicho sea de paso, acaba de publicar también un artículo, hablo de julio ahora, yo lo acabé de leer de ayer antes de ayer, muy interesante como siempre, es un gran autor, Eduardo Menéndez, que está en línea, no voy a recordar ahora el título, pero si están interesados lo busco rápidamente, lo podemos, es un artículo que está también accesible. Bueno, ¿qué es el modelo? Es decir, existe una enorme diversidad y variedad de respuestas en términos de salud y enfermedad con el tema del COVID. No voy a insistir, porque usted se puede imaginar algunas variantes, pero sí que hay un modelo médico que es hegemónico. ¿Cuál es el modelo médico hegemónico? Bueno, ese es uno entra a un hospital y ese es el modelo médico hegemónico, ¿no? Ahí son procesos racionales, biologicistas, es decir, parten de esta definición que es propia de la tradición occidental, que ni con mucho es la única forma de entender las cosas, que es la división entre el cuerpo y la mente, es decir, el cuerpo como una entidad biológica que tiene un funcionamiento particular, que es de lo que se ocupa el médico, y se ocupa de individuos, ¿no? Alguien llega es el individuo, el que está enfermo, hay que curarlo, y eventualmente hay que ponerlo en situación de aislamiento. Si ustedes se fijan, y esto lo comenta el propio Menéndez en este artículo que les comento muy reciente, en China, por ejemplo, no se empleó medicina mandarina, o confundí con la fruta, la medicina china, ni se aplicó en la India la medicina ayurvédica, me refiero a gran escala por parte del Estado, ni en Japón la medicina sintoísta, ¿no? No, la que se aplicó, y de hecho los chinos que están enviando muchos insumos médicos a diferentes partes del mundo, eh, lo que envían son productos que se necesitan en el marco de la medicina médica hegemónica. Ojo, la medicina médica hegemónica tiene o basa su potencial en que tiene una enorme efectividad. Por supuesto, yo no estoy diciendo acá, o sea, hay que derrumbar eso, no, nada por el estilo. Estoy simplemente hablando de la diversidad. Pero sí que se le ha encontrado, ahora sí vamos a hablar un poquito más, algunas fallas y algunos problemas a la medicina médica hegemónica. O también la, la medicina biomédica, la biomedicina. Que es que, por un lado, se les critica, se critica al modelo la fuerte medicalización de la sociedad, ¿no? De generar una fuerte dependencia, inclusive una adicción a la medicación, y de prolongar, muchas veces hay críticas muy fuertes en relación también con prolongar la vida en condiciones en que la persona ya no quiere inclusive seguir viva. Yo no voy a profundizar en esto, pero ustedes imagino que pueden percibir cómo podría seguir este argumento. Y también se les critica a la gente más, digamos, con elucubraciones ah, más turbias, que hay una fuerte relación entre las grandes industrias farmacéuticas y la medicina médica hegemónica, ¿no? Simplemente pregúntenle al médico, no sé, espero que pocos de aquí visiten regularmente al médico, pero yo soy uno. Pregúntenle a ver qué les dice de la medicina, de las industrias farmacéuticas. En todo caso, es un enorme tema del cual todavía estamos hablando demasiado poco, por lo menos acá en Argentina. Es un enorme tema. Eh, Va a estar un tema extraordinariamente complicado. Yo algo me he estado metiendo en el tema, pero no he preparado nada al respecto en este momento, pero es algo que me interesa. Y entonces, la medicina médica hegemónica es la que está ofreciendo respuestas. Yo le veo esta cuestión vinculado a la situación que estamos atravesando. Supóngase que es obvio que uno para un problema meteorológico, como puede ser un huracán, vamos a consultar a un meteorólogo. Eso es así. Pero uno no le preguntaría a un meteorólogo cómo hacer la casa de uno para que no le derrumbe el huracán, ¿no? Eso se lo preguntaría, yo creo, a un ingeniero.
Entonces, una parte del problema es esto, es decir, se le piden soluciones a los epidemiólogos que no están, digamos, que no, más allá de la previsión del avance de la pandemia, que no siento yo que estén especialmente preparados para responder, por lo menos en una forma integral. Creo además que en las ciencias sociales tenemos muy poca interacción, y mucho menos intensa de lo que podría ser con los médicos, ¿no? No creo que nuestra argumentación esté llegando suficientemente a oídos de los médicos y que sería importante en algún momento intensificar esa relación. Bueno, sin abundar más en este tema, sí tiene que ver con algo que me importa mucho, que creo que voy a cerrar una primera parte con eso, pero hay otro elemento que, entre otros que hay, digamos, en la tradición antropológica que son de gran utilidad para, o yo les veo gran utilidad para el análisis, sobre todo de la, bueno, y quizás traer algunas recomendaciones de allí también, con relación a la pandemia, que es el asunto de lo que se llama muy mal bosquejado el tema, distancia social, ¿no? La distancia que debería haber entre los cuerpos en la situación de pandemia. Entonces nosotros tenemos en la antropología una vertiente que se enseñan, no sé quién lo enseña en la carrera de comunicación acá en la Universidad de Río Negro, pero alguien lo enseña porque me han llegado alumnos que saben de eso, que es la proxemia. La proxemia es una concepción desarrollada en los años 60 por ahí, a fines de los años 60, por Edmund Hall, que de algún libro muy conocido que es el que usamos para enseñar esto, que es La dimensión oculta de Hidden Dimension, donde explica que la gente se relaciona con otras en distancias que considera apropiadas y hay otras que consideran desapropiadas, ¿no? Muy interesante para algún geógrafo que pueda andar dando vuelta por acá de la UNAM, que el libro de Hall parte de la concepción de territorio de los ornitólogos, es decir, esta imagen tan contradictoria que nosotros usamos para decir libre como un pájaro, pero resulta cuando los ornitólogos ven que no hay animal con territorio más constreñido que los pájaros, es decir, es una mala metáfora el de libre como un pájaro. Inclusive los pájaros que migran, que hay varios, eh, migran sobre territorios muy bien, muy fijos, digamos, no hay una variación de las trayectorias ni nada. Entonces, Javier, sí. discúlpame que te interrumpa, soy la mala del tiempo, el cronómetro. Tenemos unos 45 minutos más que quedan, te digo, por la segunda parte y para dejar un espacio al debate, ¿sabes? Bueno, dale. Entonces, simplemente voy a cerrar hay otros aportes, yo he mencionado algunos que considero significativos en la tradición antropológica para esto, hay otros. Eh, pero sí, una situación digamos que me mueve mucho es que, y también hay toda una rama de la antropología que estudia el problema del duelo, ¿no? La imposibilidad en los modelos que estamos usando ahora para la atención de la pandemia, de la gente que fallece para tener un duelo de la gente que lo rodea, de los seres próximos, de tener un duelo acorde, ¿no? Yo pienso que las personas, por supuesto, necesitan tener una vida digna, pero también es necesario que tengan una muerte digna, ¿no? Y eso se define en términos culturales. Es un enorme problema, ahora la gente está muriendo quizás para la gente que está que tiene creencias, convicciones religiosas, bueno, que no puede tener la extrema unción o no puede dar un último saludo a los seres queridos. Un asunto extraordinariamente difícil que deberíamos tomar con mayor seriedad, creo, y donde nosotros podríamos, digamos, intervenir en esa discusión. No es cualquier cosa, la gente necesita morir con dignidad, así como es necesario vivir también con dignidad. Bueno, entonces una última cosita para simplemente cerrar esto. También la percepción del cuerpo es un asunto sumamente cultural, ¿no? Ni con mucho las representaciones habituales que nosotros tenemos sobre el cuerpo son las que existen en todos los lugares. Yo mismo me he cruzado en muchos lugares con diferentes representaciones del cuerpo humano. Lo último que leí muy interesante sobre esto es un título de una investigadora, una periodista de investigación en realidad, simplemente le dejo el título para que lo piensen. Dice, el título es Yo soy yo y éxitos.
Vivimos, somos, en esta concepción, una comunidad de bichos, ¿no? Y no podemos, de hecho, vivir sin ellos. Y de hecho, parasitamos nosotros a otros bichos externos. Bueno, entonces yo acá dejo esta primera parte, más densa, más intrincada, entonces sería ideal escuchar algún comentario y después vamos sobre la cuestión más práctica, que puede ser más útil en términos operativos, que tiene que ver con la perspectiva de desastres. Bueno, hasta acá entonces. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta primera parte. Yo voy a invitar a, si algunos quieren hacer algún comentario, que pidan la palabra por el chat, así lo ordenamos. Y también yo estuve proyectando, Javier, como vos me habías pedido, las imágenes de las ciudades y de los paisajes. Así que en la segunda parte les De los digo... paisajes del Himalaya y del Popocatépetl que estuve hablando hace poquito. ¿Opciones? No, se escuchó muy bien y creo que también se vieron las imágenes, porque consulté y me dijeron que sí. Así que vamos a seguir ahora en la segunda parte transmitiendo otras imágenes que también Javier nos trajo para compartir. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario sobre esta primera parte de lo que nos compartió Javier, les agradezco que pidan la palabra por el chat y así ordenamos, y si no, le damos lugar a esta segunda parte que nos está proponiendo Javier. Dale, Romina, adelante. Ahí va a hablar, le voy a dar la palabra a Romina. ¿Sí? Adelante, Romina. Hola, sí, estaba habilitando el micrófono. Buenas tardes a todos y todas. No, Javier, me quedé con esto último que, bueno, primero te saludo, un placer escucharte. Y me quedé con esto último que decías de la muerte digna y en relación a los rituales, digamos, de las personas que van falleciendo, ¿no? Pero también es un poco más amplio en cuanto a las religiones. Me gustaría que por ahí, digamos, esto de no poder juntarse, de que la misa no se hace, qué sé yo. Yo, en realidad, en particular, justo mi hijo está haciendo catequesis este año, ¿viste? Y es como que esto modifica y trastoca un montón de cuestiones que estaban pensadas de otra manera y que obviamente, bueno, se están tratando de adaptar. Pero más allá de eso, vos tendrás seguramente desde México y tus demás culturas que conocés, bueno, cómo impacta, digamos, la cuestión de la pandemia. Mariana, ¿vamos respondiendo a una o juntamos varios comentarios? Eso iba a decir, si hay algún otro comentario que quiere sumar al de Romina, así se lo juntamos y Javier responde todos juntos. Bueno, no, si querés, Javier, arrancar con la devolución a Romina. Bueno, contesto entonces un poco, o conversamos un poco sobre ese tema. Bueno, realmente es una cuestión extremadamente importante. Yo voy siguiendo el caso de una comunidad menonita, que ellos, por un lado, están bastante cerrados, pero tuvieron algunos contagios y se niegan a recibir medicación, en fin, es un problema. En primer lugar, yo quiero decir que las personas que tienen convicciones religiosas están en una posición de ventaja, de ventaja en el sentido de cómo pasar esto, porque en definitiva, digamos, la explicación de religiosa provee cosas que la ciencia no va a dar, ¿no? Y creo que trae un consuelo que quizás para los que no tenemos convicción no se puede reemplazar. Yo como antropólogo tengo un profundísimo respeto por la diversidad religiosa, me parece un asunto fundamental. Y un poco suelo traer a cuento en este tema yo una frase muy conocida de Emil Durkheim, que decía Durkheim, todas las religiones son verdaderas. Todas las religiones son verdaderas, en el sentido que hay gente que tiene esa forma de ver las cosas y merecen un respeto. Yo, si me preguntás a mí, yo te digo, bueno, las decisiones de las personas son digamos, un asunto principal. Tenemos la contradicción con que el Estado en ocasiones toma, digamos, decisiones
que se superponen, digamos, a veces atropellan, pero no siempre, inclusive sin la intención, sobre lo que son las convicciones religiosas. Entonces yo pienso que es un problema que necesitamos discutir mucho más. Yo no tengo una solución, una receta, digamos, para dar, pero sí sé que lo que debe, digamos, guiar este asunto es un respeto a ultranza por la diversidad y las convicciones religiosas de cada quien, ¿no? Es un tema como para se puede profundizar muchísimo más en esto, pero es lo que yo quisiera decir por ahora. ¿Hay alguna otra, o en el chat hay alguna pregunta, Marina? No, por ahora no, así que si querés podemos seguir con la segunda parte. Javier. Vamos con la segunda parte y después, en todo caso, si hay algún comentario, lo sumamos al final. Si te parece bien, Bueno. te voy a interrumpir 10 minutos antes de que finalice para dejar esos 10 minutos a preguntas. Te aviso, ¿te parece bien? Me parece bien. Dale, perfecto. Y yo voy a compartir las otras imágenes que vos compartiste. Bueno, hacemos así entonces. Bueno, ya cayó la noche. Me estoy acordando que uno mío me escribió, que leyó el texto que escribí, que dice, ojo, que después del crepúsculo viene la noche. Y acá en el español de Argentina uno dice, si nos viene la noche quiere decir que viene algo bravo, normalmente negativo. Está bien el comentario, digamos, pero bueno, no invalida de todas maneras la reflexión sobre lo crepuscular. Esta segunda parte tiene un contenido mucho más concreto. Cuando yo empecé a escribir sobre esto en marzo, de inmediato pensé, porque de alguna experiencia tuve en una gran inundación, sobre la cuestión de desastres, estuvimos trabajando en eso un poco, y conozco la bibliografía, no estoy completamente actualizado, porque le perdí el hilo, pero sí que conozco lo básico de la bibliografía. Y yo vi desde el principio que la perspectiva de desastres podría ser útil para abordar la cuestión de la pandemia, tanto en términos del análisis de la situación como para encontrar algunos elementos de, digamos, gestión de la pandemia en términos de lo que podemos hacer nosotros, que son recomendaciones de políticas públicas, ¿no? Hay una larga experiencia en el tema de desastres, la sociología de desastres nace en los 60, de la mano sobre todo de un investigador que tiene apellido italiano, pero es de Estados Unidos, Enrico Quarantelli, y Quarantelli plantea los elementos básicos que son los que yo voy a contar ahora acá. Bueno, yo veía también un poco raro hablar del COVID como un desastre, porque normalmente cuando uno piensa en desastre estás pensando en una gran inundación, en un terremoto, en un volcán, etcétera, en un tsunami. Y normalmente son fenómenos repentinos o bastante repentinos que producen grandes daños materiales. Me refiero a bienes materiales. Por ejemplo, se destroza la infraestructura de una ciudad, las casas de las personas, etc. Pero en este caso, claro, no hay destrucción de bienes en sí, y tampoco es tan repentino, es decir, ha tenido un proceso, digamos, que llevó un tiempo para llegar hasta Argentina, por ejemplo, desde China, de sus orígenes en China. Entonces, esto me hacía dudar de si realmente no siempre se puede mover un esquema teórico para cosas para las cuales no fue preparado. Pero ahora también preparando esta exposición, para entonces yo consulté la página, digamos, del grupo más importante que trabaja sobre esto, que es popularmente conocido simplemente como la Red, es la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en Latinoamérica, ¿no? Que se creó por ahí del año 92 en el puerto de Limón, ahí en Costa Rica. Y es, bueno, ampliamente conocido, es para que apunten, se puede, por ahí te pido, Mariana, la página se llama desenredando.org, desenredando.org. Ahí esta gente es muy generosa, tiene toda la literatura colgada, bueno, colgada no se dice, dispuesta ahí, que se puede consultar, tiene además manuales de operación
una serie de materiales extraordinarios para trabajar situaciones de desastres. Entonces, vamos a explicar muy rápidamente, y también la utilidad, la gran utilidad que yo le veo a esto, que son cuestiones muy claras, donde hay una gran experiencia acumulada en Latinoamérica, en África, en otras partes del mundo, para la gestión de desastres, y que además es muy fácil de entender, digamos, de apropiar por la gente. No hay nada demasiado raro. Ahí los conceptos claves son, por supuesto, desastre. Fíjense, ya no digo desastre natural, ahora voy a explicar por qué. El concepto de riesgo es fundamental, quizás el más importante. Y los asociados, que son amenaza y vulnerabilidad. El concepto de riesgo es enormemente importante. Hay otros conceptos que se fueron sumando después, que son de un orden, yo creo, muy importante, pero todavía inferior, que son resiliencia, es decir, la capacidad de salir adelante después de un desastre. Y uno que es muy importante, que al final un poquito podemos hablar de eso también, que es percepción del riesgo. Bueno, el riesgo suele ser definido, todo el mundo sabe lo que es un desastre. Es decir, es un evento calamitoso que provoca grandes daños, básicamente es eso. Pero es definido también, y esta es una parte interesante que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos en la primera parte, y es que suele ser definido como una interrupción drástica. Miren qué hermosos son los Himalayas, como se están viendo ahora. Una interrupción drástica del funcionamiento de una sociedad en diferentes escalas, ¿no? Una interrupción que es, bueno, en la pandemia de COVID entra exactamente ahí, es una interrupción brutal del funcionamiento habitual de una sociedad. La pandemia encaja perfectamente en esa definición, no hace falta, digamos, insistir más en ello. Y hay todavía del propio Quarantelli una definición que es de catástrofe. Hay una diferencia de que es un poco una técnica, no son exactamente sinónimos según las definiciones académicas. La catástrofe es cuando las estructuras de respuesta de los desastres, los eventos calamitosos, es colapsado, es sobrepasado de tal manera que se desarticula. Por ejemplo, si hay un incendio y el cuerpo de bomberos es suficiente para atacarlo, puede ser un desastre, pero todavía no es una catástrofe. Ahora, cuando los bomberos son completamente excedidos y el fuego avanza ya sin poder contenerse, eso ya puede ser definido como una catástrofe. Y la imagen que yo veo con esto, yo dejé de ver televisión, le sacaron por ahí de junio, no veo imágenes sobre COVID, leo sí en los diarios, no veo. Es muy, inclusive, pesado para mí, ya no quiero ver eso. Pero las imágenes de Ecuador con la gente fallecida en la calle, es tremenda, eso para mí es una catástrofe. Bueno, más allá de esta precisión, hay una tríada, vamos a explicar lo más importante, que es el concepto de riesgo. El concepto de riesgo tiene que ver tanto con la amenaza como con la vulnerabilidad. El riesgo no es un concepto talente, es el que requiere más explicación de hecho. Voy a explicarlo como me explicaron a mí, de hecho, uno de los principales de la perspectiva de desastre, que es Alan Lavelle, me gusta que lo nombre él, me usó de ejemplo, yo diría de sparring un día, porque yo estaba en conferencia ahí en la primera fila, y dice, bueno, si yo le pego un golpe a este muchacho, esa es la amenaza, es muy diferente si lo agarro desprevenido, si tiene puesto un casco de estos que se usan en las Olimpiadas de protección de los boxeadores, si está mirando para otro lado, si está acostumbrado a recibir golpes, si tiene la suficiente agilidad como para esquivar el golpe, etcétera, etcétera. O sea que el tamaño del daño, la proporción del daño que ocasiona un mismo golpe, varía mucho con la situación de vulnerabilidad de la persona. Nosotros podemos hacer la extrapolación al fenómeno social, ¿no? Es decir, el virus es uno, bueno, hay varias cepas, yo de esto no sé mucho,
pero digamos, el virus es uno solo, pero afecta de manera muy desigual de acuerdo a las diferentes posibilidades de respuestas que hay en una sociedad. Es decir, si uno tiene hospitales suficientes, no es lo mismo que no tener hospitales suficientes, por decir solamente un elemento. Entonces, la vulnerabilidad, que es otro concepto que tiene un poco de dificultad, en realidad es una sumatoria de factores y tiene el problema de que muchas veces son de construcción histórica. Es decir, parte de la vulnerabilidad tiene que ver con situaciones de coyuntura. Por ejemplo, si una persona vive al pie de un volcán, está en una situación de riesgo por donde vive, ¿no? Si una persona vive a 20 kilómetros del volcán, está en menos riesgo. Ahora, si la persona que vive en la falda del volcán tiene un vehículo que le permite salir en media hora a digamos, 60 kilómetros, y el otro que está a 20 tiene que huir a pie, probablemente el que esté más vulnerable sea el que vive al pie del volcán, que esté menos vulnerable, ¿no? Esto es, hay una sumatoria ahí de elementos, ahí es donde se complejiza la cosa. Entonces yo, por ejemplo, me gustaría preguntarle, es una pena, esta forma siempre es un poco extraña de hacer la exposición, si ustedes consideran que la pobreza es un factor digamos, de vulnerabilidad. La respuesta es bastante inmediata, me imagino que la mitad de ustedes están diciendo, claro que sí, y otra mitad estará diciendo, bueno, estarán viendo cómo puede ser que no, o en qué forma sería eso dudoso. Pero lo cierto es que, bueno, los que estudian estas cosas, y les digo, hay una larga ya acervo, digamos, de conocimiento sobre esta cuestión, en desastres, saben que la pobreza es un factor de vulnerabilidad muy claro. Imagínense una persona, y por esto también se vio desde el principio, ustedes recordarán que se escuchaba en los medios, que se escuchan cosas, digamos, de todo tipo, que es una enfermedad que no distingue entre ricos y pobres, entre buenos y malos, etc. Bueno, no, a la larga distingue entre ricos y pobres, porque normalmente hay una sumatoria de vulnerabilidad histórica en la gente en condición de pobreza que lo vuelve más, con mayor probabilidad. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de padecer un desastre. Digamos, es la probabilidad de sufrir daño ante un evento. Y tiene una parte que no podemos controlar, que es la amenaza. Es decir, nosotros no podemos controlar si en realidad al volcán ni al terremoto. Nosotros sí podemos trabajar sobre la vulnerabilidad. Y eso disminuye el daño. Esto es lo importante que se ha descubierto, digamos, para mí, por lo menos bueno, no solo en la perspectiva de desastre. Por esta razón, hubo una pelea, yo diría, ideológica muy fuerte desde el inicio de la red, para insistir en el hecho de que los desastres no son naturales. Esto es casi un lema, porque hay algunos desastres que sí son propiamente naturales, como por ejemplo, leí una vez en un libro, lamentablemente no me voy a acordar ya de cuál, donde había una aldea que estaba al lado de un lago, y de repente surgió una burbuja de gas tóxico, quién sabe por qué, fenómeno geológico, desde el lago, y bueno, mató a todos los que estaban en esa aldea, ¿no? En África Occidental, tampoco recuerdo exactamente dónde. Es un fenómeno, digamos, no hay ahí forma de prever nada, es decir, es estrictamente natural. Pero en realidad todos los otros, o la gran cantidad de desastres son específicamente socionaturales, como en este caso que nosotros tenemos. Es decir, el daño que va a provocar el COVID tiene una directa relación con el peligro del virus, pero también con la capacidad que tengamos de dar respuestas como sociedad a, a, al COVID. Entonces, esto yo considero que es un esquema realmente muy sencillo, muy fácil de ordenar, digamos, las acciones y de estructurar respuestas, y creo que es muy pertinente para casi todo lo que se puede hacer en torno al COVID, y es también una invitación al trabajo pluridisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, como se quiera decirle, porque acá, si se acuerdan de lo que hablamos un poco al principio, acá un poco combina al meteorólogo con el ingeniero, es decir, los que tienen conocimientos particulares, por ejemplo, nosotros conocemos un poco más sobre la pobreza, sobre el problema del hacinamiento, todo eso, quizás pudiéramos tener allí
una intervención mucho más decidida y no dejar todo en manos de los epidemiólogos, que quién sabe cómo construyen sus hipótesis de trabajo sobre estas cosas. También, entonces, los desastres son entonces eventos calamitosos que producen grandes daños en diferentes escalas. Por otro lado, también puede ser, que es muy interesante, que los desastres pueden ser analizados en términos multiescalares, es decir, a la escala local uno también puede trabajar sobre desastres y puede trabajar en otras escalas. Esto es también algo interesante. Hay otros términos con los que no me voy a meter, pero también son de utilidad, que es mitigación, como les dije, resiliencia, etc. Me interesa sobre todo destacar o rescatar el concepto de riesgo, porque es donde hay que trabajar, es decir, en disminuir los riesgos. Entonces está este lema que es: los desastres no son naturales, y hay un segundo lema, este es más bien el título de un artículo muy conocido, que define a perdón, esto no fue un artículo, creo que fue un libro, no recuerdo, el título es conocido, que es ilustrativo en sí mismo, que dice: los desastres son riesgos mal gestionados. Es decir, uno no puede controlar la amenaza. El golpe está y te lo van a dar o no, uno no tiene control sobre eso. Pero sí que podemos tener estrategias de gestión del riesgo a través de la disminución de las condiciones de vulnerabilidad. No digo que sea un tema sencillo, ¿eh? Lo que tiene la perspectiva de desastre es que ofrece un esquema muy claro, muy potente y muy trabajado, ya esto es importante, es decir, no es que algo que se empieza desde cero, para la atención de este tipo de cosas. Yo creo que puede estructurar tanto el análisis como, digamos, como la política pública, y que sería importante que pudiéramos avanzar en este sentido. Bueno, no lo propongo ciertamente como un enfoque que reemplace, por supuesto, lo que se hace por parte de los epidemiólogos, de ninguna manera. Yo lo que estoy diciendo es un enfoque más bien complementario, que pudiera tener algún peso específico mayor en algún momento cuando se toman decisiones, y que tiene una gran utilidad. Bueno, finalmente, no sé cómo estamos de tiempo, pero ya voy a ir cerrando. Yo creo que las pandemias nos dejan algunos aprendizajes que son importantes. Primero, yo creo que vamos a salir de acá, asumiendo que vamos a salir de esto, con una gran experiencia ya, que deberíamos ser capaces de recuperar en cuanto a gestión de grandes crisis en general. Que esa experiencia en realidad es valiosa. Es como, bueno, la metáfora no es de lo más feliz. El soldado que ha tenido batalla es mejor, como se sabe bien dentro de la historia militar, digamos, es mejor soldado que el que pelea por primera vez. Es decir, te queda una experiencia y que tiene un valor. Por otro lado, en lo específico de la atención de pandemias, obviamente va a haber acá un aprendizaje muy importante, pero finalmente creo que sobre todo nos va a ayudar a entender, esto es más importante en las ciencias sociales, digamos, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tenemos como sociedad, porque está siendo puesta a prueba. Entonces, estas cosas, para no cerrar con una lectura que en algún momento puede ser hasta pesimista, digamos, hay aprendizajes que son importantes que se podrá recuperar de acá. Entonces, acá es donde yo pongo la segunda frase que les decía Antonio Gramsci, ¿no? Decía, una frase muy conocida de Gramsci, que decía, bueno, pesimismo de la inteligencia y optimismo del corazón. Si uno lee a Gramsci, yo me acuerdo, a mí no me gusta, como les digo, el modelo de Gramsci, no me convence, no es que no me guste. Le encuentro algunas cosas que no me cierran, pero él hacía una invocación muy fuerte al entusiasmo. Decía, nosotros necesitamos, no solo ideas, necesitamos entusiasmo, ¿no? Yo creo que nosotros se requiere todo nuestro entusiasmo quizás para avanzar sobre estas cosas. Bueno, ya para cerrar completamente, me voy a referir muy brevemente al tema de la cuestión de la normalidad, que para mí es un tema interesantísimo como problema antropológico. El tema de la normalidad y la necesidad de volver a la normalidad. Me preguntaron otra vez en la radio, en fin,
y yo hablé un poco, yo digo, yo tengo una visión escéptica, por no decir pesimista. Es decir, para mí la salida de esta situación tan difícil que atravesamos va a establecer una nueva normalidad que ni por asomo se parece a lo que algunos dicen, un cambio civilizatorio, un colega muy reputado, o quién sabe qué tipo de comunismo que plantea Zizek, por ejemplo, o qué cambio definitivo que el capitalismo no puede resolver. Yo creo que de acá salimos nosotros para un panorama que es de alguna manera diferente y de alguna manera muy parecido al anterior, que es la situación cotidiana de alienación en que vivimos pues la mayoría de nosotros. Esto es una enajenación respecto a nuestras propias actividades. Nosotros vieron que el concepto de alienación lo tomamos del marxismo, pero tiene una raíz muy anterior, según se sabe, que parte de Agustín de Hipona, si no estoy mal, San Agustín, que él decía que la alienación era la posesión por el demonio, ¿no? Es estar poseído por algo que es ajeno, de ahí la enajenación, que para mí se traduce en las clases medias nuestras, en volver al consumo, ¿no? En el marco de la carencia de otros sentidos poderosos en la vida, y en otros casos de volver a situaciones de extrema explotación que hay en nuestra sociedad tan desigual. No tengo tiempo ya, me gustaría poner en relación todo esto que hablamos con el gran problema que tenemos en toda Latinoamérica, que es la desigualdad. Pero bueno, en fin, siendo escéptico, como les he dicho que soy, mantengo un optimismo en cuanto a la voluntad, al estilo de Gramsci. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me quedan en otro tiempo, puedo seguir hablando. Si no, te lo dejo acá. Excelente, Javier. Estábamos justo ya, no te quería interrumpir porque estabas cerrando, así que te agradecemos. También quiero dejar abierto el espacio, si te parece, para que hagan comentarios. Si quieren pueden avisar por el chat y vamos abriendo la palabra. Bueno, dale, Verónica, adelante. Bueno, nada, bueno, primero te quería agradecer, me parece que fue, si no se me escucha me avisan, que fue súper interesante la charla. Bueno, trabajás un montón de cosas que yo ignoro completamente, básicamente. Así que, nada, un poco a partir de las reflexiones que vos planteás y de otras cosas que, por supuesto, que me dan vueltas, yo quisiera hacerte una pregunta. No sé si he entendido bien lo que decís, pero yo lo que me pregunto, y me pregunto también en función de lo que planteaba Romina respecto de los ritos funerarios, estos cambios y demás, si en realidad la pandemia no visibiliza algunas circunstancias a las que tal vez las personas de clase media ignorábamos, como es cierta convivencia con el riesgo de la muerte y la enfermedad y las consecuencias. ¿A qué voy? No sé si voy a poder expresar lo que estoy pensando. Vos hablas de las amenazas, el riesgo, de trabajar sobre el riesgo, de reducir las vulnerabilidades, pero por un lado a mí me aparece la pregunta de si cuando se habla de vulnerabilidades son solo las que provienen de esta pandemia, o en realidad hay en estas limitaciones que se imponen para precisamente reducir los riesgos, no se visibilizan otras vulnerabilidades y se acrecientan, si se quiere. No sé si lo estoy expresando bien. Y por el otro lado, me quedaba pensando, porque bueno, fue un caso que me conmocionó mucho y esto es lo que me llevaba a pensarlo. ¿Se acuerdan el caso de Ramona, la mujer de la garganta poderosa, que murió, que venía denunciando la falta de agua en la Villa 31 y que se iba a enfermar y que efectivamente, y yo pensaba, porque bueno, es un caso justificador de esto de la desigualdad, es que en la situación particular, por supuesto no conozco el detalle de las circunstancias de su vida y las de su familia, pero es una persona que tiene una enfermedad que está muy vinculada con la alimentación de las personas pobres, con una hija
que tiene una discapacidad que muy probablemente pueda llegar a estar vinculada con una también alimentación mala o con un poco de atención al momento del parto del embarazo, o sea, toda una serie de consecuencias, y a veces pienso que habrá sido de esas hijas, ¿no? Que se quedaron en ese contexto sin su madre. Y pienso hacia atrás en circunstancias de que hace un siglo se murieron en muchos lugares millones de personas con la gripe española, y en eso digo, bueno, en definitiva, esto no es nada por un lado, me parece que me expreso mal, por un lado en la dimensión pareciera no tenerla, si uno lo compara con otras cuestiones que no pasaron hace tanto tiempo, pero me parece que lo que se visibiliza es que el riesgo es un riesgo que toca, digamos, ¿no?, a clases que se habían desacostumbrado, por cierto nivel de bienestar en algunos lugares, a no estar expuestos a esos riesgos. Pero bueno, por el otro lado está esta cuestión de, nada, del cambio de vida, ¿no?, de una vida a la que no sabemos cómo va a ser y que no tenemos resistencia. Yo tengo también muchos miedos cuando vos hablás de nosotros, ¿no?, vos decís, ¿quién es el que determina qué medidas reducen el riesgo y las vulnerabilidades, ¿no? Y no estamos ahí también como esclavos también a terminar viviendo en un mundo que no por el riesgo a la pandemia, sino otras cuestiones no queremos vivir. Bueno, no sé, hablé un montón y no sé si me expresé, pero bueno, eso básicamente, si no se entendió, bueno, lo dejo. Gracias, Verónica. Bueno, ahí estoy esperando también si alguien más quiere hacerle algún comentario a Javier antes que le responda al comentario de Verónica. A ver, bueno, creo que no, así que Javier, si querés, te doy. Son las 7:20, así que tenemos 10 minutos más. No, adelante, Romina, tenemos 10 minutos todavía, así que adelante, Romina. Mejor escuchar comentarios. Hola, Javier. Sería que tenía ganas de conversar con vos. No, simplemente una reflexión que se me vino a la cabeza con esto del COVID, por una discusión que incluso, o una conversación que tuve en su momento con uno de los jueces con los que trabajo, que había compartido a su vez un material de un filósofo que hablaba sobre la peste y como que concluía, digamos, que la peste en estas situaciones así nos hacen sacar lo peor de cada uno, ¿no? Y yo le decía que no, que en realidad yo veía como la visión contraria, en el sentido de la solidaridad y toda esta cuestión de los lazos sociales, pero desde ese lugar. Y quería ver desde la antropología, cómo lo veías vos o qué reflexión podías aportar. Perdón, está Fabricio también, que Fabricio que pidió la palabra, así que adelante, Fabricio, también. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Hola, Fabricio, ¿te escuchamos bien? Bien. No, quería aportar una reflexión en base a lo que yo también he investigado y bueno, tomando en cuenta lo que dijo Javier sobre el final de la supuesta normalidad que se anhela en este contexto de pandemia mundial. Y esto me remite a la década del siglo XX, donde, bueno, como recordar, como una consecuencia de la famosa gripe española, la creación de una entidad estatal sanitaria más presente. Los ministerios de salud ahí se crearon después de la gripe española, así también como ha influido en procesos políticos y sociales de muchos países del mundo. Y bueno, todo esto fue como que la pandemia en aquel entonces produjo ese cambio que quedó. Y bueno, y la pregunta es para mí si va a ocurrir alguna situación similar o más intensa de lo que era hace 100 años. Y bueno, hago un paréntesis con esto de que la historia de la humanidad siempre ha estado llena de pandemias, no es la primera vez, pero sí es quizá va a ser la primera vez en la historia de de la historia moderna que tenemos tanto, pero tanto un registro que puede llegar a ser enfermizo de lo que fue este virus. En la década del 20, a duras penas, el registro son un puñado de fotos en blanco y negro y, bueno, testimonios escritos y radiales. Y, bueno, ni hablar en la Edad Media y más allá, que solo nos remitimos a los libros. O sea, la pregunta ¿esta normalidad influirá en el comportamiento de la humanidad a partir de ahora? Quizás una especie de que el sistema va a tener que buscar la forma de comunitarizar nuestra existencia.
Bueno, muchas gracias, Fabricio, y le damos el espacio a Javier para responder los 3 comentarios. Javier, son las Bueno, 20 pasadas, tenemos unos 10 minutos aproximadamente, ¿vale? bueno, no sé si yo pueda responder, preguntas tan complejas. Vamos un poquito. A Verónica también se le entrecortó un poquito, pero creo haber entendido en buena parte, pero no hacia el final. Bueno, obviamente que la situación de vulnerabilidad es una construcción social, eh, digamos, histórica, que no se resuelve de un día para el otro, y que uno puede atenuar a veces, pero resolver es un asunto de largo plazo, que, bueno, para empezar hay que tener el objetivo de- de resolver eso. Yo estoy claro, en las políticas públicas de toda Latinoamérica no hay nada en efecto como eso. Si no, es una vergüenza que nosotros tengamos en este país gente con desnutrición, es una verdadera vergüenza, es inadmisible, digamos. ¿Cómo puede ser que no podamos resolver ese asunto, ¿no? Pero lo cierto es que si uno tuvo desnutrición de chico, obvio que vas a estar más eh, predispuesto a sobrellevar mal el virus, ¿no? Es decir, si te toca, vas a estar en muchas peores condiciones de alguien que tuvo una nutrición, digamos, adecuada. También este es un monstruo de muchas cabezas. La realidad tiene muchos componentes, ¿no? La misma vida en aglomeraciones urbanas, muchas veces en las condiciones de hacinamiento propias de muchos sectores en pobreza, favorecen, digamos, condiciones de vulnerabilidad desde muchos sentidos, la falta de servicios, todo eso es muy complejo, digamos, y aumenta la vulnerabilidad, aumenta el riesgo a través de la vulnerabilidad frente a una misma amenaza que sí es pareja para toda clase social. La amenaza sí es pareja, pero no el riesgo, porque la vulnerabilidad crece con algunos factores como la pobreza. Eh, bueno, después, ay, Romina, se me está yendo de la cabeza lo que me preguntaste, pero, o lo que me parecía importante y se me está yendo ahora. Sobre Eh, esto del aislamiento y la peste, saca lo mejor o lo peor de cada uno, digamos, como... sí, 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 sí. Sí, sí, claro, se ha escuchado eso, ¿no? Es decir, yo para mí es casi un lugar, digamos, común decir, bueno, saca lo peor y lo mejor de nosotros, bueno, sí, digamos. Yo lo que veo, lo que yo entiendo y que me parece importante, es que la pandemia actúa como un catalizador de todas las condiciones críticas en las cuales vivimos, de todas las debilidades que tenemos como sociedad salen a flote a través de la pandemia. Es decir, ¿cuántas preguntas complejas? ¿Cuántos respiradores tenemos en Viedma, no? ¿Cuánta gente preparada hay para trabajar con esos equipos? Cosas de esas, ¿no? Pero también, digamos, que lo que hace la pandemia es exponer, exhibir problemas que tenemos enormes en la sociedad, como en efecto la desnutrición, la condición de vulnerabilidad y, y todo eso, ¿no? Y por supuesto que también exhibe gestos nobles, también hay de eso, por supuesto, muchos médicos, un trabajo extraordinario, con un verdadero espíritu de sacrificio que poco tiene que ver, digamos, tiene que ver más con Hipócrates que con el negocio de la medicina en la que también muchos médicos están embarcados el día de hoy, ¿no? Eh, Así que, bueno, pero no creo que ayude mucho a decir, mira, saca lo bueno o lo malo y lo lindo y lo feo de la sociedad, no creo que nos conduzca a nada muy provechoso eso. Este, Sin embargo, en medio ya para despedir, ya no me da, creo, mucho tiempo para otra cosa. Y bueno, acá que escucho de Carmen Médico dice, ¿y los enfermeros? Sí, por favor, los enfermeros. No, no, hay gente muy valiosa. Había algo que se me quedó claro, que tiene que ver tanto con lo de Verónica, creo que vincula todo, que es lo siguiente. Nosotros hemos tenido otra crisis, hemos recibido otros golpes. La crisis de 2001 creó unas bases de solidaridad, unas relaciones de solidaridad. Salió un libro que estoy buscando hace poquito de Reigada, que incluye el caso argentino, de cómo cuando te quedás, cuando se viene abajo toda la posibilidad de acceder
alimentos y medicinas a través de digamos, del mercado, bueno, esta sociedad tiene recursos, y se vio en el 2001. Es decir, hay ahí una enorme fuerza también, que yo equiparo, ojalá esté algún mexicano todavía conectado, veo que algunos ya me saludaron, cuando fue el terremoto del 85 en México, como las brigadas de jóvenes, que eran bandas de jóvenes, así le decían, se organizaron ellos para tareas de rescates, en procesos de autoorganización, no desde arriba, de abajo, muy interesante, muy importante, muy uh, eficaces también, ¿no? Entonces esa es una piedra sólida en la sociedad, a la cual se presta quizás poca atención. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, lamento, creo que ya Fabricio no te va a tocar respuesta, pero sí. Tenemos 2 o 3 minutos más, no hay problema, adelante. Bueno, ok. Sí, en efecto, ha habido un gran número de pandemias. Nosotros estudiamos en antropología, yo en ciencias naturales estudié muchísimo eso, el proceso de hominización. Obvio que a lo largo de 5 millones de años que nos separamos de los grandes simios, el linaje humano desde los primates, nosotros tuvimos pero innumerables episodios epidémicos. Con mucho, el COVID-19 no es lo que más daño ha afectado, ¿no? Se estima que ¿cómo se llama? Que la influenza, es decir, la llamada también gripe española, se llevó a 40 millones de personas. Para una población de 1918, es decir, la segunda década mundial, que está, si no me equivoco, alrededor de 2.000 millones de habitantes. Hoy somos 7.700 millones de habitantes, más o menos, y llevamos menos de 1 millón de decesos por el COVID. Entonces, digamos, la tasa de letalidad del COVID es muy baja en relación. Sin embargo, el impacto que está teniendo en nuestras vidas es muy poderoso. No ha pasado con las últimas epidemias, tipo por ejemplo el H1N1, que fue en 2009, y otras que hemos tenido, también el SIDA inclusive. Con mucho tiene un impacto mucho más fuerte, ¿no? Que, que estas otras epidemias. Y además van a venir otras. Esto parece que no, digamos que nos debería también servir como un ejercicio de preparación para otra pandemia que con seguridad vamos a tener. Bueno, yo estoy viendo ahí muchos comentarios de chat y estoy tratando de ver un poquito. Bien, entonces el tema de las vulnerabilidades, bueno, ustedes los invito mucho a visitar la página de la red. También se pueden conectar conmigo si quieren, digamos, para ver este tema. La perspectiva de la red de desastres que propone la red, les recuerdo, la página es, yo no tengo nada que ver con yo hace un montón, ¿no? En su momento tuve... Un ratito, Javier, la vuelvo a poner porque quedó más aquí la habíamos... ok. Está ahora bien. Es ahí está, desenredando.org. Ahí está toda la literatura. Y muy bien explicado el tema de la vulnerabilidad. Mucho mejor quizás de lo que yo puedo hacer acá. La vulnerabilidad tiene por un lado una condición global, es decir, una sumatoria de lo que trabaja en el riesgo, es una sumatoria de vulnerabilidades. Si vos tenés problemas porque sos diabético, pero además sos pobre, si además vivís en condiciones de hacinamiento, vas sumando elementos. Entonces la vulnerabilidad tiene una condición global, pero también la podés descomponer en diferentes elementos sobre los cuales se puede trabajar. Es decir, esto es lo que tiene esta perspectiva. Abre, digamos, formas de trabajar sobre aspectos de manera muy puntual y muy eficaz, creo yo. Entonces yo los invito a revisar la bibliografía, hay textos básicos ahí, busquen lo de Alan Labelle, busquen lo de Blakey, busquen lo de... bueno, hay un montón de textos ahí, lo van a reconocer enseguida los textos claves. Y para mí es, digamos, creo que es muy pertinente, digamos, que le pongamos atención a este asunto de la perspectiva de desastres, porque creo que puede darnos una serie de lineamientos importantes para encarar lo que nos está tocando, que es bastante grave.
Bueno, Mariana, ¿estamos ya en tiempo? ¿Estamos súper puntuales. Muchas gracias, Javier. Sumándome un poco a la pregunta que hacía Romina hace un rato, uno de los rituales que hemos perdido es el aplauso, ¿no? Como una forma de compartir y de agradecer. Tenemos el agradecimiento ahora por el chat, porque sería muy ruidoso hacer un aplauso a través de esta reunión virtual, ¿no? Pero bueno, agradecerles también a todos los que estuvieron participando. Espero que se hayan visto bien las imágenes que Javier quería compartir con ustedes. Yo les voy a compartir también ahora, espero que la estén viendo, que es la próxima charla que tenemos en este ciclo, que es el viernes que viene, el viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde, con la misma metodología que tuvimos hoy. Nos va a acompañar la doctora Soledad Bercelino, que es investigadora de nuestro centro, que está participando también ahora de la charla, y la va a acompañar el doctor Bernard Charlotte, que es el profesor emérito de la Universidad París 8 y también es profesor visitante de la Universidad Federal de Sergipe, con este ciclo en el que van a hablar sobre la escuela en cuarentena, viejos y nuevos problemas, así la han titulado, y bueno, uno de los temas, creo yo, también centrales, además de los que compartió hoy Javier, que nos tiene, vemos a todos preocupados y en debate acerca de, bueno, del cierre, no del cierre de las escuelas, de la eliminación de las clases, sino sí del cierre de los establecimientos educativos y de la virtualidad de esos espacios y de la educación y de la escuela en estos últimos meses. Así que también los esperamos el próximo viernes. Le queremos agradecer mucho a Javier y bueno, nada más, muchas gracias y creo que se pudo escuchar muy bien la transmisión, así que muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo y hasta el viernes.